En los sombríos pasillos de la historia, un individuo emergió de las sombras en un momento de profunda agitación. Su ascenso marcó el inicio de una era turbulenta, una que envolvería al mundo en oscuras nubes de incertidumbre y desesperación. Las decisiones de este líder resonarían a través del tiempo, desencadenando una serie de eventos que cambiarían el destino de naciones enteras. Prepárate para adentrarte en la enigmática vida de un individuo que alteró el rumbo de la historia y cuyo legado perdura hasta el día de hoy. Bienvenidos a Sombras del Pasado. A finales de 1918 acaba la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania enfrentó una aplastante derrota y se vio obligada a, en 1919, firmar un tratado de paz humillante en el tal conocido Tratado de Versalles. El tratado impuso enormes reparaciones de guerra, pérdida de territorio y restricciones militares del país. La humillación y el resentimiento sembraron un profundo descontento en la población alemana, creando un caldo de cultivo para movimientos radicales. En este contexto de desesperación surgieron varios grupos extremistas que prometían revancha y restauración nacional. Uno de estos grupos era el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, también conocido como el Partido Nazi. Fue en este punto donde aparece la figura inquebrantable y tirana de Adolf Hitler, que se unió al partido en 1919 y rápidamente se convirtió en una figura influyente. Su oratoria apasionada y su retórica nacionalista resonaron con muchos alemanes desilusionados. Hitler presentó a Alemania como una nación agraviada, víctima de una conspiración internacional y de líderes traidores. Aprovechó el descontento popular y canalizó la frustración hacia chivos expiatorios, principalmente los judíos, a quienes culpó por todos los males de la sociedad. Su retórica se centraba en la superioridad racial aria y la necesidad de purificar la nación. Sus discursos eran apasionados y llenos de emoción, diseñados para provocar respuestas viscerales en la audiencia. Utilizaba el lenguaje inflamatorio y exagerado para deshumanizar a sus enemigos y desencadenar el odio entre la población. Después de varios años, en 1923, Hitler y sus seguidores intentaron un golpe de estado en lo que se conoció como el Putsch de la cervecería en Múnich. El intento de tomar el poder fracasó y Hitler fue arrestado y condenado a prisión. Fue sentenciado a 5 años de prisión en la fortaleza de Landsberg. Sin embargo, debido a su comportamiento en prisión y a sus presiones políticas, Hitler fue liberado condicionalmente después de cumplir solo unos meses de su condena. Entró en febrero de 1924 y salió en diciembre del mismo año, un total de menos de 11 meses. Durante su tiempo en prisión, Hitler escribe su famoso libro Mein Kampf, en el que expresaba sus ideas políticas y sus visiones para el futuro de Alemania. Posteriormente a esto, en la década de los 30, Alemania es sacudida por la Gran Depresión y exacerbó la crisis económica y social. El desempleo masivo y la inestabilidad política erosionaron aún más la confianza en el gobierno. En este clima de incertidumbre, los partidos extremistas, incluido, como no, el partido nazi, ganaron mucho más terreno. En las elecciones parlamentarias de 1930 y 1932, el partido nazi obtuvo un aumento significativo en el número de votos. A pesar de esto, Hitler no pudo obtener una mayoría en el Reichstag. Sin embargo, por causa de la debilitada situación política y después de algunas maniobras de Hitler, finalmente llegó al poder. El 30 de enero de 1933, el entonces presidente alemán Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler como el canciller de Alemania. La alianza entre Hitler y los otros líderes conservadores se forjó en gran medida debido a la creencia de que podrían controlar y moderar sus políticas extremistas. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que habían subestimado al astuto líder nazi. Después de convertirse entonces en canciller de Alemania, Hitler y el partido nazi comenzaron a tomar medidas para consolidar su poder y acabar así con la democracia en el país.
A continuación se detallan algunas de las acciones clave que llevaron a la eliminación de la democracia en Alemania. La primera acción es la tan conocida ley habilitante. En marzo de 1933, tan solo 2 meses después de tomar el poder, se aprueba la ley habilitante, que otorgaba a Hitler la autoridad para legislar sin la aprobación del Parlamento durante un periodo de 4 años. Eso esencialmente anuló la separación de poderes y permitió que el gobierno nazi tomara decisiones unilaterales. Otra acción antidemocrática es la eliminación de partidos políticos. A medida que pasaba el tiempo, los partidos políticos de oposición fueron prohibidos o forzados a disolverse. El sistema multipartidista democrático se transformó en un sistema de partido único controlado tan solo por el partido nazi de Adolf Hitler. Otra acción es que también hace todo lo posible en suprimir los sindicatos y reemplazarlos por el Frente Alemán del Trabajador, una organización totalmente bajo el control nazi que controlaba los asuntos laborales. Y evidentemente, como todo régimen autoritario, tomó el total control sobre los medios de comunicación. El gobierno nazi ejerció un control férreo sobre los medios de comunicación, censurando cualquier información que fuera contraria a su ideología y promoviendo la propia agenda nazi. Y por último, como no y también, como en todo régimen autoritario, todo opositor político, intelectual, artista u otros considerados como indeseables fueron perseguidos, detenidos y en muchos casos asesinados. La Gestapo y la SS fueron herramientas clave en esta represión. Estas medidas y acciones llevaron a la creación de un régimen totalitario bajo el liderazgo de Hitler, en el que se eliminaron las libertades individuales y la participación democrática en el gobierno. La democracia en Alemania fue reemplazada por un estado dictatorial basado en la ideología nazi y el culto a la personalidad de Hitler. El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania fue el resultado de una combinación de factores, incluida la crisis económica, el descontento popular y la habilidad de Hitler para capitalizar esas circunstancias. Su ascenso marcó el comienzo de una era de dictadura, represión y violencia que tendría consecuencias devastadoras para Alemania y consecuentemente para el mundo entero. En retrospectiva, es un recordatorio inquietante de cómo un individuo carismático y despiadado puede aprovecharse de las debilidades de una nación para llevarla por un camino oscuro y destructivo. Espero que te haya gustado este vídeo y te animo a que te suscribas y le des like para más contenido histórico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Sombras del Pasado.